Para comenzar, va a ponernos en presencia del Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, que tú estás aquí viéndonos y escuchándonos. Tú conoces los deseos de todos los corazones de todos los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que nos hables claro, que nos des perseverancia para continuar hasta el fin como fieles hijos de la Iglesia, que podamos servirte, que podamos amarte y que podamos, pues eso, dejarnos hacer por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Amén. Bueno, yo quería, otro día si queréis, hablamos de John Ford y de Batman y el Batman de Nolan y todas estas cosas, pero hoy como vamos a hablar de la confianza, lo que quiero es que hablemos de Frank Capra, que a lo mejor le conocéis, a Homer Smith, y vamos a hablar también del profeta Elías y sobre todo del gran protagonista que es el Señor, ¿no? Dios vivo. Yo no sé si tenéis vosotros, seguro que habéis visto alguna película de Frank Capra, por ejemplo, Qué bello es vivir, alguna otra. Y es importante conocer que él se conocía a sí mismo como un católico navideño, tenía un hermano que era sacerdote y al principio de su carrera fue como en muchos de vosotros o nosotros, una carrera que fue muy difícil. Tan difícil fue que llegó un día que se arrodilló en el último banco de una catedral y le pidió al Señor ayuda. Le dijo, Señor, ayúdame, ¿no? Él luego más tarde recordó en una autobiografía suya que estaba allí para recordar al Todopoderoso que había un gorrión sagrado que necesitaba su ayuda. Es decir, se arrodilló, se rindió, le dijo que no era capaz, ¿no? Y después de esto, hizo una película que no sé si habéis visto, una película clásica que se llama Sucedió una noche, con Clark Gable, con Claudette Colbert, y que ganó 5 Oscars. O sea, le hizo el pleno total. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado. Así que tuvo el triunfo de su vida, el éxito de su vida, pero en pleno éxito le llegó la desesperanza, ¿no? Porque el éxito te deja vacío. Todos los que hemos conocido las alfombras de Hollywood, pues uno se da dando cuenta de la gran verdad que decían los santos, ¿no? Que la gloria del mundo es gloria vana, que nada tiene estable, que todo al final se pasa, ¿no? Y en ese momento tan difícil, cuando él entró en la desesperanza, en la caída, en haber tocado el cielo, los Oscars, la alfombra roja de Hollywood, pues estaba a punto de tirar la toalla, de rendirse, y se le acercó un hombre anónimo y le dijo lo siguiente. Dice, los talentos que usted tiene, señor Capra, no son suyos ni adquiridos por usted mismo. Dios le dio esos talentos y son regalos para usted y para que usted los use con un propósito, el propósito de Dios. Cuando no usas los dones con los que Dios te bendice, eres una ofensa para Dios y para la humanidad. Y estas palabras que fueron así como muy potentes para él, se le grabaron en el corazón y le despertaron y comenzó a darse cuenta de que había una misión concreta con él, ¿no? Y entonces él comenzó en cada uno de los rodajes, no tiró la toalla, siguió haciendo películas y antes de cada escena comenzó a rezar. Y esto es algo impresionante, ¿no? Hizo una de las siguientes películas que hizo, si no la habéis visto yo os recomiendo que la veáis porque tiene todo el tema este de la confianza entre medias, se llama You Can Take It With You. Es decir, en español, al menos en España lo han traducido como Vive como quieras, pero no, el título no, la traducción no toca realmente el tema, ¿no? Con esta película consiguió 2 Oscars al mejor película, mejor director, y la peli va sobre el éxito, sobre el dinero, sobre los talentos, sobre el uso de los talentos, sobre el orgullo, sobre la avaricia, cómo te va encerrando, también va de los apegos, ¿no? De qué te llevarás contigo cuando te mueras, ¿no? Y en un momento de la película, por eso está aquí traída, porque como vamos a hablar de la confianza, uno de los protagonistas dice, nosotros vivimos como los lirios del campo, ¿no? Que lo habéis escuchado seguramente en el Evangelio, y habla en Lucas 12, por ejemplo, habla de que los lirios del campo ni hilan ni tejen, pero ni el propio Salomón ha sido vestido con la belleza que ellos tienen, ¿no? O sea, es una llamada al abandono, a la confianza, ¿no? Porque el tema de esta película
Vive como quieras, es el tema de la confianza. Y después de esto, de estos 2 Oscars, mejor película, mejor director, con esta peli, llegó la película más conocida, que es Qué bello es vivir, ¿no? It's a Wonderful Life, y que tiene una historia preciosa, no solo la peli, sino la propia, o sea, cómo se hizo la película, ¿no? Porque esta historia le llegó en una tarjeta navideña por correo que envió un escritor, porque nadie le quería comprar la historia para hacer una película, y envió 200 tarjetas, las envió y una le llegó a Frank Capra. Y entonces Frank Capra dijo que sí, hizo un guión, modificó algunas cositas y según era, es la mejor película que ha hecho jamás, ¿no? Y después de venir de tanto éxito, de los 5 Oscars, de los otros 2 Oscars, de tantas cosas, esta película, Qué bello es vivir, fue un fracaso total. Perdió dinero en taquilla, perdió los Oscars a los que estaba nominado a 5 Oscars y se los llevó todos los mejores años de nuestra vida, que es otra película clásica. Y entonces, no solamente fracasó en taquilla, no solamente fracasó en los Oscars, sino que además todo el mundo en Hollywood empezó a considerar que sus comedias eran muy sentimentales, le empezaron a poner como una etiqueta que era esto es Capricorn, como esto es. Pero lo sorprendente es cómo es la acción de Dios, ¿no? Porque los derechos de la película los tenía una productora que se llamaba Republic Pictures y los mantuvo durante el tiempo que duraban antes los derechos de las películas en Estados Unidos, que fueron 28 años, y cuando llegó el momento de renovarlo, como era una película que había sido un fracaso y que en todos los sentidos, pues no lo renovaron, ¿no? Y aquí es donde viene la maravilla, ¿no? De cómo Dios usa las cosas. Entonces la película pasó a dominio público, la televisión comenzó a transmitirla repetidamente y repetidamente y repetidamente, especialmente en Navidad, y entonces hoy no se puede imaginar Estados Unidos y gran parte del mundo en Navidad sin ver la película de Qué bello es vivir, ¿no? Es como el Charles Dickens del siglo XX con su cuento de Navidad, ¿no? Entonces, lo bonito de todo esto no solamente es la historia de cómo se hizo la peli, sino también que el por qué hizo la película él, ¿no? Él dice que es la película que había querido hacer desde que miré por primera vez el ocular de una cámara de cine. Era una película para contarle a los cansados y a los desanimados y a los desilusionados, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, que ningún hombre es un fracaso, ningún hombre es un fracaso, ¿no? Para mostrar a aquellos que nacieron lentos de pies y de mente que si tú no estás, hay un agujero terrible, ¿no? Que con tu vida, la vida de cada hombre, se pueden tocar otras muchas vidas, ¿no? Total, que este tema es el tema de la esperanza, que está absolutamente unido a la confianza, porque la esperanza no es otra cosa que la confianza encendida de amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como veis, esta es la historia de Frank Capra y de su propia vida y de sus historias y de sus películas y cómo el Señor usa todo esto, a pesar de que haya fracasos, a pesar de que yo crea que no valgo nada y me arrodille delante del Señor en una catedral, aunque toque la desesperanza cuando tengo éxito, el Señor sigue llamando, ¿no? Y sigue llamándote a una misión. Un poquito más adelante, en el 1963, hay otra película que se llama, que a lo mejor habéis visto, se llama Los lirios del valle, que está basada en una novela de un escritor católico y que era una película cuando se propuso contraria totalmente a lo que ya estaba haciendo Hollywood en aquella época, porque no había violencia, no era un western, no había malas palabras, no había romance, lo único que había era muchas monjas, una historia así muy sencilla, total que en Hollywood rechazaron totalmente el proyecto. Al director Ralph Nelson le dijeron que tenía que cambiar el guión, que la única manera de solución, de que fuera, o sea, que pudieran comprar esta película es que una de las monjas se enamorara con el protagonista, que el actor que había propuesto que de ninguna manera, que intentara conseguir a Steve McQueen, el de La Gran Evasión. Total, este director Ralph Nelson no hizo concesiones de ningún tipo y se lanzó a rodar la película con un presupuesto que era absolutamente ridículo. Y además no tenía dinero, no tenía nada, y él puso todo lo que poseía como garantía, hipotecó su casa, bueno, hizo todo lo posible para llevar adelante el proyecto, ¿no? Y se lo ofreció a Sidney Poitier, que se enamoró del guión, y no solamente se enamoró del guión, sino que además él, que ya comenzó a ser una estrella, se redujo el salario inmensamente, ¿no? Pero inmensamente. Creo que era la mitad de lo que ganaba por película o algo así, total para poder participar en ella, ¿no? Pero nadie en ningún momento pensó que tendría éxito, ¿no?
Y esto es importante porque apostar por algo en lo que nadie cree, esto es difícil, ¿no? Bueno, total, este hombre, Ram Neeson, intentó rodarlo como no tenía presupuesto en lo mínimo de lo mínimo y hizo una planificación de rodaje en 14 días. Hicieron los 14 días, lo lanzaron y fue un éxito total. O sea, consiguió 5 nominaciones a los Oscar. Sidney Poitier ganó el Oscar como fue el primer actor negro en ganar un Oscar. Y lo sorprendente de todo esto es que todo el proceso, cuando uno lo lee atentamente, ¿no? Todo el proceso de hacer la película fue una confianza total, como el señor va a hacer, pero es que la película, si no la habéis visto, yo recomiendo que la veáis, trata sobre la confianza en Dios para construir una capilla, ¿no? La película va sobre la confianza en el Señor o la confianza en uno mismo. La protagonista principal es una monja que viene pues de Europa y que ha tenido que cruzar el telón de acero y huir a Estados Unidos, y allí viven pobremente con otras monjas. Ella es la Madre María, además no habla bien inglés. Y luego está este hombre negro que pasa con un coche y que se queda sin agua en el coche y acaba allí delante de las monjas. Él se llama Homer Smith y le pide que si tienen agua para su coche, y ellas le dicen: usted es la respuesta a nuestras oraciones. Necesitábamos a alguien que nos construyera una capilla y es usted, ¿no? Y él dice: yo ni de broma, yo no soy. Yo único que estoy aquí de paso y me marcho, ¿no? Dice: no, usted ha sido enviado por el Señor como resultado de nuestras oraciones. Usted nos va a construir la capilla, ¿no? Entonces, hay una lucha entre ellos sobre si usted ha sido enviado, si no, usted nos va a construir la capilla o no. Hay un momento que yo os invito a ver, porque sé, como en el minuto 20 aproximadamente, hay un duelo con la Sagrada Escritura, donde habla de contemplar los lirios del valle, etcétera, etcétera, ¿no? Y más adelante, no quiero destripar la película, no quiero hacer spoiler ni nada, por si no la habéis visto, que la veáis, pero el Smith, que comienza, digamos, a hacer la capilla, habla de que necesita 3 cosas: un plano, la mano de obra, que es él mismo, y materiales, ¿no? Y la Madre María reza. Y esa es como la doble dinámica, ¿no? El hombre que se fía de sí mismo y de las cosas tangibles que necesita, y la madre que se fía del Señor, ¿no? Es toda la peli va de un poco entre el orgullo y la humildad, entre la confianza en uno mismo y en sus medios, o la confianza en el Señor, de la pobreza, de la llamada a la conversión, de dejar el amor propio atrás, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Hay un momento muy fuerte en el que Homer Smith grita una cosa que nos pasa a veces, ¿no? Dice: ya estoy harto de sentirme pequeño. Ya estoy harto de sentirme pequeño. Mira cómo está el mundo, mira cómo está el mundo del cine. No tenemos dinero, nadie cree en nosotros, no tengo proyectos, fíjate cómo está todo, bla, 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 bla. Ya estoy harto de sentirme pequeño. Quiero hacer grandes cosas, ¿no? Y este es el punto central, ¿no? Esto es donde yo quería llegar después de Frank Capra, que se arrodilla, después de este hombre, Ram Neeson, que hace esta película, Los lirios del valle, los lirios del campo, con este Homer Smith que grita: ya estoy harto de sentirme pequeño. Porque este es el centro de la confianza: ser pequeño, ser pobre en el espíritu, ¿no? Estamos aquí en el mundo del cine o en el mundo de las artes en general, nosotros estamos llamados a tener éxito, pero eso no es la verdad. El Señor no nos llama en ningún momento a tener éxito, nos llama a ser fieles, ¿no? A ser fieles siendo y cumpliendo una misión única, y ser fieles también en lo más pequeño, ¿no? Para lo que hemos sido llamados. Lo de tener éxito no, se lo decimos en sus manos, pero nos vende el mundo que nosotros tenemos que estar llamados a tener éxito, y no es verdad. El Señor lo único que nos pide es que seamos fieles a Él, ¿no? Porque corremos el peligro de confiar solamente por conseguir el éxito en la eficiencia, en nosotros, en el poder de los medios humanos, en nuestras ideas, en nuestros medios, en el equipo que tenemos, en todas esas cosas. No. Pero no va de eso, ¿eh? No va ni de mira qué presupuesto tenemos, mira qué estrella tenemos, ni mira cuántas películas de éxito hemos tenido, ni mira los grandes que somos. No, va de pues eso, del Señor, ¿no? Eres como el protagonista. Yo, si alguno de vosotros habéis tenido éxito ya, pues adelante, ¿no? Dadle gracias a Dios, pero no os quedéis anclados en el éxito o en los éxitos pasados, ¿no? Porque el éxito es tan pobre. No, solamente confiar en él, ¿no? Y si tú has fracasado una y otra vez, especialmente si has fracasado una y otra vez, adelante. Dale gracias a Dios, porque el Señor lo único que mire es que si Él te ha llamado, lo único que quiere es tu fidelidad, ¿no? Porque lo importante es Él, ¿no?
la confianza va de eso, de fiarse especialmente cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no conoces los planes de Dios, cuando no entiendes nada, ¿no? Esa es la confianza humilde, ¿no? Y muchas veces esto nos da miedo. No tenemos miedo porque no somos fuertes, porque no tengo claro si el Señor me ha llamado, porque estoy a punto de tirar la toalla. Y en el fondo es que no me fío del Señor, ¿no? Yo, después de hablar así un poquito del cine, de Capra, de Nelson, de las películas, me gustaría que nos centramos la mirada en el profeta Elías, ¿no? Yo no sé si conocéis lo que le pasó al profeta Elías, está en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, que es como el gran profeta, ¿no? El hombre de Dios, el que ora y cuando ora no llueve en 3 años, el que lucha contra los sacerdotes de Baal, el que vuelve a orar y comienza a llover. Es el profeta Elías, ¿no? El grande, el fuerte, el que había tenido éxito. Y yo os invito a que si alguno está pensando en hacer películas fantásticas relacionadas con la Sagrada Escritura, como hacía Cecil de Mil o algún otro, ¿no? Pues esto es una película impresionante, Elías. Es una película increíble, ¿no? Y entonces, cuando uno coge la palabra de Dios, yo que tengo aquí la Sagrada Escritura, fijaos lo que dice, ¿no? Dice que Ahab comunicó a Jezabel era esta reina que iba a perseguir a Elías para matarlo. Entonces le dice que los dioses me castiguen sin medidas, y mañana a estas horas no hago que tu vida acabe como la de ellos. Es decir, voy a matarte. Y entonces el gran Elías dice, él tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Entonces Elías se marcha. El gran Elías tiene miedo, ¿no? Y lo que es alucinante es que se va, deja a su criado, continúa por el desierto y cuando está en el medio del desierto dice, ya es demasiado, Señor, basta ya, mátame, quiero morirme, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tenemos ese cansancio, ¿no? El miedo, el dejar la misión, estamos descorazonados porque nuestros ojos van viendo todo lo mal que está todo alrededor, ¿no? Y no están fijos en el Señor. Y lo alucinante de todo esto es que cuando parece que todo está perdido, cuando está esa soledad extraña, cuando está esa noche, ese clamar desde la impotencia, ¿no? Cuando Elías le dice, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Esa oración como la de Capra, ¿no? Que se arrodilla, y esa oración honesta que dice, no soy fuerte, soy pobre, esta es mi pobreza, haz conmigo lo que quieras. Y en ese momento el Señor hace lo que suelen hacer los buenos directores de cine o los buenos guionistas, que es que hace un giro de guión espectacular, ¿no? Y entonces sucede una cosa extraordinaria. Él se duerme debajo de una retama y aparece un ángel que le toca y le dice, levántate y come. Ve allí una torta y ve agua, y entonces se levanta, come y bebe y se vuelve a recostar. Y entonces el ángel le vuelve a tocar otra vez. Es como decir, no te estés enterando. Levántate y come, que el camino es largo para ti. Es superior a tus fuerzas, ¿no? Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Que el camino en el mundo del cine, especialmente en la vida en general, ¿no? Pero en el mundo del cine en particular, es superior a nuestras fuerzas. No somos grandes gente, no somos gigantes, no. El camino es largo para nosotros y es superior a nuestras fuerzas. Si alguien de vosotros, alguno de vosotros o yo mismo estamos aquí pensando que podemos con todo, el Señor se va a encargar de decirte, no, podrás con todo conmigo, pero tú no puedes nada, ¿no? Y el Señor nos dice, no te canses, mira, levántate y come, ¿no? Entonces, Elías comenzó a caminar durante 40 días y llegó hasta el monte Oreb, que es donde estuvo Moisés, ¿no? Y cuando estaba allí, le habla a Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, no? Y esa es la pregunta que el Señor, ¿no? Nos pone a nosotros también. ¿Y tú qué haces aquí? O sea, ¿para qué has nacido? ¿Qué haces esta tarde aquí, este sábado, aquí hablando de cine? O sea, ¿para qué has nacido? ¿Cuál es la misión, no? Y entonces Elías dice, es que yo, por el celo por ti, no sé cuántas, sean y estoy yo solo. Y entonces el Señor le dice, sal fuera. Y pasa un terremoto, y pasa un huracán, y pasa el fuego, y en nada de eso estaba el Señor. Y dice que el Señor aparece
en esa brisa suave, ¿no? O en el hilo sonoro del silencio. Eso es el punto central, ¿no? Y vuelve a escuchar entonces al Señor, que le dice, ¿qué haces aquí? Y él vuelve a responder lo mismo. Yo estoy aquí porque tenía el celo, tal, tal, y solamente quedo yo. Y entonces el Señor, en ese momento, cuando ya estaba con esa brisa suave, con ese silencio, le dice cuál es su misión. Le da su misión. Quiero que hagas esto, desande el camino, unge a 2 reyes y a un profeta que será Eliseo, y le cuenta lo que va a hacer, va a haber un resto, y entonces Elías partió de allí, obedeció y encontró a Eliseo, ¿no? Esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿no? Luego, Moisés y Elías, como sabemos, se aparecen en el monte Tabor con Jesús, y la voz de Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo, ¿no? Y esto es lo que nos pide el Señor. ¿Cómo podemos confiar en el Señor? ¿Cómo podemos obedecer al Señor si no le escuchamos? ¿Cómo podemos trabajar en el mundo del cine si el Señor verdaderamente nos ha llamado, si no estamos pegados a la Eucaristía, ¿no? Si no, desde la Eucaristía no vamos a nuestro trabajo y volvemos a la Eucaristía, ¿no? Esa es la necesidad, ¿no? Para confiar en el Señor tenemos primero que escucharle a Él. Tenemos que descubrir que Él está, que quiere hacerlo con nosotros, ¿no? Y con Él, una vez que estamos ya con Él, el Señor nos lleva a la entrega, ¿no? Una vez del Monte Tabor uno baja a la pasión, ¿no? Y si estamos enamorados de Cristo, debemos acompañarle donde estamos solos, ¿no? Y hoy, a ti y a mí, a los que estamos aquí, nos ha regalado un lugar donde el Señor está muy solo, ¿no? Porque Dios está solo en el mundo del cine. Hay poquitos que quieran hablar de Él, hay poquitos que quieran entregar la vida, hay poquitos que quieran sufrir lo que Él permita en este mundo del cine por dar esperanza. Esperanza es Él, ¿no? Entonces, yo os invito a que pensemos, ¿no? ¿Qué haces aquí? Porque el Señor nos dice, ¿quién quiere de parte nuestra, ¿no? ¿Quién puede mostrar a los hombres esa belleza que puede satisfacer el corazón humano, ¿no? Y esa es la belleza a la que el Señor nos llama, a la belleza de hablar de Él, de mostrarle a Él, pero no por nuestros medios, ¿no? Sino porque Él está, ¿no? Eso es como lo importante. Y muchas veces nos pasa como a Elías, ¿no? Que tenemos miedo, que vemos el mundo que da tanto y grita tanto, ¿no? Y tenemos miedo también de la pobreza propia, ¿no? De la miseria, de ser pequeños, como Homer Smith, ¿no? Estoy harto de ser pequeño. El Señor nos dice, no, es que yo quiero que tú seas pequeño. Yo lo único que quiero de ti es que con mi ayuda seas fiel, que no pares hasta llegar al final, que vivas con esa humildad, de saber que no eres nada, que no pongas la confianza ni en ti ni en tus medios, sino en Dios, ¿no? Y que al final esos deseos que he puesto en tu corazón de hacer una buena peli, de que la película se vea, de hablar de él, que eso no se apoque, sino que crezca, que prenda, que arda. Decía la gran Santa Teresa de Jesús, ¿no? Decía, es que Dios, Señor, dais osadía a una hormiga, ¿no? Y eso es lo que pide el Señor de nosotros. Dios os ha elegido y exige de vosotros esos deseos grandes, pero con una confianza absolutamente en Él, ¿no? Y para confiar en Él, ¿cómo se hace? Pues se hace dejándose despojar, ¿no? Eso es como la parte importante. Y eso es lo difícil, ¿no? Lo que nos duele, porque intentamos y no nos sale, intentamos hacer esto y no nos va, y ahora me falla esto, y ahora me falla esto, y no te das cuenta que el Señor está intentando despojarte para que seas un instrumento dócil en sus manos, ¿no? Y si tú tienes sueños de hacer grandes cosas, no dudes ni por un momento que Dios te va a dar todos los medios para realizar la obra que quiere contigo. Y si no tienes medios, ni tienes poder, ni tienes nada, no te preocupes, que el Señor está contigo y te va a hacer posible lo que hay con los medios que tengas. Y sobre todo para ser santo, claro, porque si no, esto no sirve de nada. Si haces unas películas impresionantes y luego no eres santo, pues esto no sirve de nada, ¿no? Así que la idea es que esta confianza es esa confianza de despojarse, de arrodillarse como Frank Capra, perdón, de sentirse pequeño, de dejarse como Elías, ¿no? Es decir, de ser honesto, decir, mira, Señor, no entiendo nada, no soy mejor que nadie, soy un pobre hombre, quiero morirme, ¿no? Y el Señor comienza a hacer, ¿no? Cuando uno se empieza a despojar de las cosas, el Señor comienza a hacer, ¿no? Muchas veces nosotros decimos eso, ¿no?
Señor, yo me encargo de este trabajo y tú bendícemelo o haz que me salga bien, ¿no? Y ese orgullo del trabajo apostólico que el Señor dice, no, que no va de esto, ¿no? O muchas veces queremos ser héroes, ¿no? Héroes como tantos héroes que hemos visto en el mundo del cine, ¿no? Y el Señor dice, no, que yo no quiero que tú seas un héroe, ¿no? El héroe es aquel que tiene el triunfo muchas veces por las propias fuerzas, sino que quiero que seas santo, ¿no? Ese héroe es aquel que vence, ¿no? Y santo es aquel que se deja vencer por el Señor, que deja que el Señor sea el protagonista, que triunfe él, ¿no? Así que de eso va todo esto, ¿no? De los lirios del campo. Ya veis que en la película Vive como quieres se habla de los lirios del campo, en la película Los lirios del valle y los lirios del campo se habla de eso, y, y eso es lo que intentamos vivir, ¿no? Que desde la debilidad, desde nuestra pobreza, grandes deseos y grandes sueños, queremos no acobardarnos, ¿no? Aunque la tarea y el camino sobrepasan nuestras fuerzas porque es mayor que nuestras fuerzas, aunque tengamos miedo, no dejemos en el empeño, ¿no? Sino que sigamos trabajando, porque Él está y nos ha elegido, ¿no? Y lo va a llevar a cumplimiento. Así que ánimo, con todo yo os invito a que si no sabéis cómo hacerlo, Señor, yo no sé cómo confiar, Señor, no entiendo nada. Señor, pues nos acerquemos a San José, ¿no? Que es este hombre que escuchaba, decía que vivía en el silencio, que es un hombre de silencio y de escucha, pero no es un hombre de quieto, sino que es un hombre de hechos y que fue despojado una y otra vez, que fue haciéndose cada vez más pobre y que es el que nos ayuda para llevarnos con nuestra madre, María, y nos presenta allí y nos habla a Jesús de nosotros. Así que nada, ánimo a todos. Esto es una vida apasionante. Tenemos la mejor historia de amor que se puede contar, ¿no? Así que tengáis, pues eso, la dicha de ir juntos con el Señor a cada momento, ¿no? Rezar delante de cada escena, rezar delante de cada página que uno escriba de un guión, soñar con el Señor, porque esta vida merece mucho la pena, ¿no? Así que nada, ánimo. Ahora, lo que queráis preguntar, con la pregunta que tenemos, aquí está. Yo no sé si tengo una pregunta porque me hiciste reflexionar muchísimo. Por ahí comentarte algo, a ver si va surgiendo. Yo soy actor y músico y me reconvertí hace relativamente poco. Y lo primero que atravesé fue la sensación de que todo lo que hacía era contrario a mi aspiración espiritual o a mi fe. Porque por lo menos en donde yo conozco, todas las expresiones artísticas apuntan hacia algo, casi diría yo, profundamente anticristiano. Y estoy exactamente en ese momento, o sea, por eso más que una pregunta, estoy en ese momento en el que siento que perdí todo eh, y cada tanto me viene algo medio, calculo por ahí medio demoníaco, que siento que me volví loco, que es una especie de escudo de mi fracaso, que la fe es un invento mío para justificarme que no sé, que no me dio el piné para saborear el éxito del mundo. Y entonces es como que eh, lucho entre, no sé bien qué decir, o sea, es como si tuviera un afán muy grande de expresar esta reconversión, este amor tan grande que siento por, por la verdad que creo que representa la venida de Cristo Redentor, la aspiración a la santidad y tantas cosas que uno las siente tan grandes eh, y que un primer impulso es como decirle a todos literalmente lo que uno aprendió, pero después es como que te miran que te volviste re loco, como que estás muy loco y mi pregunta es cómo por ahí accediste vos a encontrar a cómo ir expresando esto, o si es cuestión de esperar. Todo esto lo digo reflexionando de haberte escuchado, como que cuál es si hay algo que uno pueda leer entre esa especie de espera, de escucha, de a ver qué Dios te dice que hagas, y de una torpeza, de una ansiedad por hacer, como, porque es muy difícil despegarse de la presión del mundo, bueno, de uno tiene que ser alguien o de transmitir las cosas, y por dónde.
No sé si estoy preguntando algo muy claro, si me quieres comentar algo, porque me quedé pensando en todo lo que No, dijiste. Resonó mucho. Bueno, gracias primero por la pregunta y por lo que estás viviendo, ¿no? Por compartirlo, que eso es un regalo inmenso. Lo primero y fundamental es que el Señor te quiere a ti. Ese es el punto central, ¿no? Lo de hablar de Él es fantástico. Eso es una cosa que sale, que de lo que tiene el corazón uno va brotando, ¿no? Pero lo primero es que te quiere a ti, ¿no? Y quiere que seas honesto. Y esto que has hecho aquí, que el Señor nos está escuchando, porque dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, así que está aquí el Señor con nosotros, es una cosa muy buena, ¿no? Y es verdad lo que dices, que muchas veces uno no sabe si seguir esperando a la escucha y el Señor siempre nos pone a caminar, ¿no? Es tiempo de caminar, que decía Santa Teresa. Entonces hay que estar en ese estar escuchándole a Él con esa honestidad de decir, mira, Señor, no entiendo nada, muéstramelo claro, ¿no? Muéstrame claro, por favor, te pido. Y empezar a dar pasos, ¿no? Y el Señor se muestra cuando uno va caminando también, ¿no? Si Elías no hubiera ido al monte Oreb, el Señor no le hubiera hablado en el susurro, ¿no? Entonces hay que caminar y hay que caminar con Él. Y si tienes algún proyectillo, si hay algún proyecto que tienes tú en el corazón propio, personal, no tengas miedo a ponerlo en marcha. No tengas miedo, que el Señor te dará la manera para poderlo hacer. No significa que sea un proyecto gigantesco, sino, o sea, a mí lo que más me interesa, sobre todo, una de las cosas que uno va descubriendo, es que el Señor ha grabado en nosotros unos deseos profundos, que en este caso solamente tú conoces, o solamente yo conozco, y solamente lo conocemos cada uno de nosotros y el Señor, ¿no? Y ese deseo, con esa profundidad, la conoce el Señor. Y eso es lo que hay que entregarle a Él. Es decir, mira, Señor, a mí me encantaría, imagínate, yo he soñado toda mi vida con hacer desde que era pequeño, con hacer una película sobre espadachines, ¿no? Y lo he intentado, pero al final en mi vida me metí en el mundo del actor, pero al final acabé como cámara y he acabado haciendo videojuegos. Pero yo en el fondo de mi corazón lo que quiero es hacer una película de espadachines. Eso pónselo al Señor. Yo en el fondo de mi corazón lo que quiero es, no sé si me estoy volviendo loco, Señor. No lo sé, ¿no? Y el Señor te va a decir, no, no te estás volviendo loco. Yo te he llamado, ¿no? No, no has perdido nada, lo has ganado todo, ¿no? Y todo lo que vas a ganar por delante, porque no es solamente esto ha comenzado, ¿no? Y déjame a mí hacer contigo una cosa inmensa. Dice la palabra de Dios que es preciosa, ¿no? Dice que esto es como esa semilla de mostaza, ¿no? Que va creciendo, y llega un momento que son como ese árbol grande donde incluso los pájaros anidan, ¿no? Pues esa es la manera, ¿no? Tú pégate al Señor en la Eucaristía, háblale honestamente, sobre todo después de bien confesado en la Eucaristía, cuando tienes al Señor dentro, dile, Señor, ayúdame. Y muéstrale los deseos que tienes dentro. Y el Señor, y ponte a caminar. Dime, mira, Señor, yo voy a hacer esto. Y ayúdame con esto. ¿No? Y el Señor, y si no es lo que tú quieres, corrígeme, muéveme. ¿No? Yo como vengo de Nueva York, que ahí está el Times Square con todas sus pantallas y demás, yo muchas veces le decía al Señor, sabes que yo soy muy torpe y me equivoco, muéstrame así con flechas así de neón gigantes. Es por aquí, no te equivoques, es por aquí. Y el Señor, con esa torpeza tan, te va mostrando, ¿no? Así que, pero hay que estar con Él y caminar con Él, ¿no? No solamente estar con Él, sino hay que estar con Él a la escucha y caminar con Él, ¿no? Pero sobre todo con eso, con la honestidad y con los deseos, que solamente tú los conoces. A veces incluso uno los intuye, nunca los ha verbalizado tampoco, ¿no? Pero sabe que hay cosas que le arden en el corazón y cosas que no, ¿no? Pues caminar ahí cuando el corazón arde, ¿no? Esa es como la manera natural de hacerlo. No sé si te he contestado o me he ido por la rama, ¿no? Pero espero que te pueda ayudar algo, ¿no? Gracias, de todas formas. Me gustó eso, es un comentario que te voy a hacer, me encantó eso que dijiste de la providencia, ¿no? Si Dios quiere, eso sí, que es un poco lo que a mí me pasa con el proyecto que estoy armando, que es tan grande que yo no tengo nada de plata, no tengo nada y no sé cómo hacerlo y digo, bueno, si Dios quiere, y lo digo siempre repitiéndolo constantemente y creo que vos al charlarlo me digo, uy, buenísimo, me lo asumiste, entonces bueno, sigo por el mismo camino, entonces creo que es confiar y si Dios quiere, ¿no? Era eso, como que El Señor no tiene miedo de nuestros proyectos grandes, ¿eh? Así que, y decía la Madre Teresa una cosa que a mí me fascina. Y os voy a contar una cosita que le pasó a ella. La Madre Teresa de Calcuta dice que Dios tiene mucha plata
Y esa es la realidad. Dios tiene mucha plata. Entonces, yo me acuerdo mucho de un día que la responsable de los comedores de Calcuta le vino corriendo a Madre Teresa y le dijo, madre, no tenemos comida para los niños hoy. Ellos daban allí en Calcuta de comer a 30.000 niños pobres, ¿no? Y entonces no eran ni uno ni dos, eran 30.000. No tenemos para comer. Dice, quedan 2 horas para abrir el comedor y no hay comida. Y entonces le dijo la Madre Teresa, dice, váyase usted corriendo al sagrario. No hable conmigo, pídale al Señor. Hoy va a aprender lo que es la providencia. Pídale al Señor. Entonces la monja se fue corriendo al sagrario, le pidió al Señor. Cuando llevaba 1 hora, volvió, madre, queda 1 hora para abrir el comedor. No hay comida. ¿Pero qué hace aquí hablando conmigo? Váyase a pedirle al Señor. Se volvió corriendo. Queda media hora, madre. Váyase a pedirle al Señor. Quedan 10 minutos, no hay comida, madre. Quedan 5 minutos, no hay comida, madre. Y cuando quedaban 2 minutos para abrir las puertas del comedor, tocaron a la puerta y empezaron a entrar camiones con comida porque se había suspendido la boda de un príncipe hindú y había regalado toda la comida a las misioneras de la caridad, ¿no? Entonces, la Madre Teresa dice, el día que no teníamos para darle de comer a nuestros pobres, a nuestros niños pobres, el Señor nos regaló la comida de príncipes. Entonces, esto es Dios, esto es el Señor. Lo único que uno tiene que pedirle con la pobreza que uno tiene, ¿no? ¿Cuánto es la oración de esta pobre mujer que iba ahí desesperada cada hora a pedirle, por favor, ayúdame? Y el Señor escucha siempre nuestra oración, ¿no? Y quiere hacer siempre su plan. Así que no tengas miedo, no tengamos miedo de hacer proyectos grandes, si eso es lo que quiere el Señor. Y pedirle al Señor, Señor, con insistencia, ayúdame. Señor, es verdad que el Señor a veces parece que tarda, ¿no? Otras veces responde muy pronto, pero a veces parece que se demora en el tiempo, como un buen padre. Yo que soy padre de 4 hijos, cuando vienen y te piden algo, y dices, bueno, espérate, y vuelven a venir, y vuelven a venir, y el Señor dice, pide con insistencia, pero con humildad, ¿no? No como exigencia, sino, mira, esto es lo que me gustaría a mí hacer, ¿no? Y el Señor siempre responde, y muchas veces te sorprende, porque no es exactamente como tú tenías previsto y es mucho mejor, ¿no? Y porque nos quiere, ¿no? Y le encanta, como padre que es, a mí me encanta sorprender a mis hijos y a Dios le encanta sorprendernos. Así que déjate sorprender, porque el Señor a nadie le gana sorpresas, ¿eh? Nadie. Buenísimo, gracias, Raúl. Increíble, ¿no? Porque a veces falta creer, ¿no? Es increíble. Nos falta ser como niños, ¿no? Que dice el Señor, si no os hacéis como niños, y los niños confían, se fían del Señor, o sea, se fían de los padres, viven confiados en Él, ¿no? Y ya está. Mis hijos cuando se duermen por la noche confían que mañana habrá desayuno, que estará la ropa puesta, que estará todo, ¿no? Confían, ya está, no se duermen sin preocupaciones. Luego te cuentan, he soñado no sé qué, pero ya está, están tranquilos, ¿no? Y eso es lo que nos pide el Señor, confía en mí, por favor, que yo quiero hacer contigo cosas, ¿no? Quiero hacerlo juntos, ¿no? Yo estudio cine y siempre en la facultad nos remarcan cómo muchas veces tienen que ser los proyectos. Incluso, no sé, para presentarlo a un concurso tiene que tener tal cosa te suma puntos, tal otra. Siempre que se fijan en ciertas cosas. Y anotó unas palabras que es como las que son muy importantes para siempre tener en un proyecto. Equipo, presupuesto, mercado, y cómo Dios no le importa ninguna de esas palabras. Eso me quedó claro. Esa imagen que en el mundo normal es como que justamente te presionan para eso, te presionan para entrar en un mercado, de que si no vas a vivir en la calle o vas a tener que dedicarte a otra cosa, y como Dios justamente pone esos medios, como harías. Así que muchísimas gracias por mostrarme todo eso. Le damos gracias al Señor. El Señor pide también que nosotros seamos, si nos piden hacer algo, que lo intentemos hacer bien. Nos piden un presupuesto, que hagamos bien el presupuesto, pero que no pongamos nuestra confianza en el presupuesto. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. No pongas tu confianza en el presupuesto. Que tenemos un equipo, pues vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿quién quieres que sea el equipo? ¿No? ¿Con quién quieres que trabajemos? ¿Con quién quieres que sirvamos? Y a veces te sorprende, porque a veces te pone personas que son afines, que son amigos, y otras veces te pone personas a las que Él quiere llegar, que de otra manera no llegaría, ¿no? O Señor, ponme en este sitio. ¿Tú quieres que yo vaya a un mercado? Pero si yo voy contigo a hablar de ti, ¿no? Y a presentarte.
Y entonces el Señor te dice, adelante. Y entonces entras y entras con Él, ¿no? Entonces es todo, yo creo que el tema central es cómo contar con Él, ¿no? Para cualquier cosa, para un presupuesto, para formar un equipo, para escribir un guión, para ponerme delante como actor o como detrás de la cámara como director de foto. Cualquier cosa es contar con Él. ¿Cuentas conmigo o no? Vas a un mercado, pero ¿cuentas conmigo o no? ¿Cuentas que el que abre la mano para tener dinero o no soy yo? ¿O te crees que porque te vas a encontrar con Spielberg? Te dice el Señor, bueno, si ahora mismo te llamara Spielberg, ¿tú qué harías? Bueno, yo dejaría esta sala ahora mismo y me iría corriendo para hablar con Spielberg. Bueno, tú tienes al Señor Todopoderoso en el sagrario, ¿no? En la Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué es más que Spielberg? ¿Qué es más que Christopher Nolan? ¿Es más que George Lucas? ¿Es más que quien queráis que sea, ¿no? Y tantas veces no contamos con él, ¿no? Muchas veces lo decimos así, cuando estamos en la Eucaristía decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? No decimos un poco poderoso o tal vez es algo poderoso. No, decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Y la palabra Padre ya cambia todo, y la palabra Todopoderoso cambia todo también, ¿no? Entonces, no nos preocupemos por tan pequeñas cosas, que el Señor es capaz de hacer lo imposible, ¿no? Muchísimas gracias. Entra en juego otro elemento que llevado al cine y todo lo que estamos haciendo es aceptar la voluntad de Dios. Sin resignación, es aceptarlo y paz en el corazón, y ya, y no pasó nada. Implica eso, aceptar la voluntad de Dios y paz en el corazón, y ya, y listo. Es porque Dios de alguna manera quería algo que hoy no lo entiendo, y dentro de unos días sí, y listo, no pasa nada. El tema es que como Dios es un Padre bueno, todo lo permite para nuestro bien, todo. Es verdad que nosotros somos pobre gente y a poquito que nos sucede algo que no teníamos el control, nos ponemos nerviosos, ¿no? Y nos cuesta mucho, pero Él es un Padre bueno y si permite algo es por nuestro bien. Lo único que quiere es que sigamos caminando, que no nos detengamos. Si hay éxito, seguimos caminando. Si hay fracaso, seguimos caminando, ¿no? Pero sin soltarle a Él de la mano, sin dejar de estar con Él, ¿no?